Vamos a empezar con este libro que para mí fue fascinante y es el libro de Jonás. Pero antes me gustaría que oremos. Señor, gracias porque podemos llegar hasta tu presencia. Gracias porque podemos abrir tu palabra con toda libertad. Gracias porque nos das la oportunidad de poder estar en este día, en este momento, escuchando lo que tú tienes para decirnos. Habla en nuestro corazón. Y Padre, que tú puedas poner en nuestra actitud y en nuestra vida aquellas cosas que tú quieres que seamos. Queremos ser semejante a Cristo y queremos vivir para tu gloria. Háblanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces vamos al libro de Jonás. Si yo le digo Jonás, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? El hombre que se lo tragó la ballena, así me dicen. No, yo creo que aquellos ni siquiera que leen la Biblia, ni siquiera que cosas que vienen a la iglesia, saben de Jonás y saben del pez. Y muchos dicen la ballena. Pero vamos a ver que este libro es más que de un pez. Este libro habla mucho más acerca de aquello que, claro, es increíble y cuántas críticas ha dado. Cómo un pez puede tragar su nombre y ese hombre vivir. Bueno, por eso yo lo llamo a este libro el libro de los imposibles. El libro de los imposibles. ¿Por qué? Porque hay imposibles. Y vamos a ver 4 imposibles que pasan aquí. Hay uno que es el escape imposible, el otro es el rescate imposible, el tercero es la respuesta imposible y el cuarto es el cuestionamiento imposible. Son cosas imposibles desde el punto de vista humano, ¿verdad? Pero vamos a ver que este libro se trata muchísimo más y lo vamos a ir viendo. Entonces, Jonás 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Esta es la presentación. Versículo 1 dice eso. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Bueno, lo que dice, presentando a Jonás. Vamos a ver quién era este Jonás. El nombre Jonás significa paloma. Paloma. Su padre era Amitai, que lo más que se sabe de él es lo que quiere decir el nombre, que es mi verdad, o dicen que quiere decir leal, Amitai. No se sabe absolutamente nada de este Amitai. O sea, no aparece en ningún otro lado. Solamente se lo usa para identificar a Jonás. Ahora, ¿cuál es el antecedente que tenemos en la Biblia de Jonás? Está en 2 Reyes 14:25. No hay mucho de Jonás aparte del libro. No hay mucho de qué habla. Pero 2 Reyes 14:25, y vamos a ver que de aquí podemos sacar algunos otros datos de Jonás. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer. Ok, aquí nos da algunos elementos más que podemos ver. Entonces, el tiempo es Jeroboam II, que ya lo hemos estado viendo cuando lo vimos Amós, cuando vimos Osea, porque fueron contemporáneos. Jonás, Amós y Osea eran contemporáneos. Entonces, Jeroboam II era un tiempo de mucha prosperidad, pero cuando siempre hay mucha prosperidad, muchas veces pasa que hay una decadencia moral y espiritual. Periodo de prosperidad material. Como dice, se ensanchó los límites, había llegado casi, porque ustedes vieron cómo las peleas entre cosas, pero había llegado casi al límite, los límites que allá había tenido Salomón, que fue el que más tierra tuvo. Entonces, este era del reino del norte, porque Jeroboam II fue en el reino del norte. Entonces,
profeta en el reino del norte. Ahí está el reino del norte, ese es Israel. Ya en este tiempo Israel había estado dividido. Recuerden que por el pecado de Salomón, Dios decidió dividir el reino. Cuando estaba Roboán, su hijo, lo había dividido, ¿verdad? Porque no iba conforme a lo que Dios había dicho. Pero por amor a quién le dejó una parte. Por amor a David. Qué importante, ¿no? Cuando hay una persona fiel. Por amor a David no dio todo el reino. Y cómo Dios en su gran misericordia, en cómo Dios en su gran providencia, cómo preserva este Judá. Porque ¿de quién vino Judá? ¿De quién vino después? ¿Quién vino Judá? Jesús. Jesús. Imagínense que si no se hubiese dividido el reino, si no se hubiese pasado todas estas cosas y hubiese perdido completamente, porque Israel, cuando después lo vamos a ver, cuando se fueron a Siria nunca más volvieron. Entonces, Judá se hubiese perdido. Pero como Dios preserva, porque Él tiene un plan. Y cuando Dios tiene un plan, no hay nada ni nadie que lo pueda cortar. Dios tiene un plan. Por eso es que a veces leemos un libro y nos enfocamos tanto en el libro que perdemos de vista el plan redentor que Dios tiene en toda la Biblia. Y qué hermoso es ver cómo ese plan redentor se puede ver aquí también. Cómo Israel desapareció prácticamente, aunque Dios tiene sus escogidos, diseminados, pero nunca volvió. Sin embargo, cómo preservó Judá, porque de ahí iba a venir nuestro Salvador. Entonces, profeta en el reino del norte, y dijimos que la ciudad natal era Gat-Hefer. Esta es Gat-Hefer. ¿Se dan cuenta? Él está en el reino del norte. Gat-Hefer estaba ahí. Les digo como un dato. Este Gat-Hefer está muy cerca del Carmel, ¿no? Del monte Carmel. Está muy cerca de toda esta zona. Hay algunos que dicen, cuidado con lo que les digo, hay algunos que dicen que este Jonás era el hijo de la viuda de Sarepta. ¿Saben quién es la viuda de Sarepta? Cuando le dio de comer al profeta Elías. Este chico que murió, ¿se acuerdan? Y que Elías lo resucitó. Hay algunos que dicen, no se la jueguen porque yo no sé si es verdad. Se lo doy como un dato. No lo anoten, nada, olvídenlo lo que dije. Porque nadie está seguro. La Biblia no dice eso. Pero bien puede ser que, como está cerca ahí en la zona, que puede haber sido este Jonás. Pero ahí lo dejamos, ¿ok? No, es como un dato, a mí se me hizo curioso. Y cuando empecé a indagar, y me llamó la atención, porque más de un comentarista lo menciona, pero así que, o no sé si se copian uno con otro, pero más de un comentarista lo menciona. Entonces, el hecho es que, pero tómenlo así, no sabemos. Lo importante, no tiene importancia aparte si eso no es, ¿verdad? Es un dato curioso. Entonces, seguimos. Versículo 2. ¿Cuál fue el mandato? El mandato que Dios le da. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjense que el mandato era claro. Ve a Nínive, levántate y ve a Nínive. Clarito. No hay dudas, ¿verdad? A ustedes si le dicen, ve a Downtown Los Ángeles, no se va a ir a San Diego, va a Downtown Los Ángeles, ¿verdad? Bueno, ve a Nínive, es clarito lo que le dice, levántate. Tenía que ir allá. Ahora, ¿y por qué tenía que ir? ¿Ustedes recuerdan cuántas profecías, ya con todos los profetas menores que hemos estado escuchando, cuántas profecías hemos visto? Contra Edom, contra Moab, contra Siria, contra tantas. ¿Qué profeta fue al lugar enemigo a proclamar el mensaje? Ninguno. Pero Dios lo manda a Jonás. Ahora, ¿por qué tenía que ir? Bueno, en el tiempo en que vivía, Segunda Reyes 23-24 dice,
Segunda, pero es capítulo 14, ahí me copié el 14, 23 y 24. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel de Samaria, y reinó 41 años de reinado. Nosotros no aguantamos un presidente 4 o 6 años, según dónde está. Y aquí 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, un antecesor de él, el que hizo pecar a Israel. Por lo tanto, había pecado grave. Y había una decadencia espiritual, había mucha idolatría. Y este era el problema que ellos tenían, ¿no? Una idolatría. Ahora, Dios e Israel. Dios había mandado a Amós y le había llamado al arrepentimiento. ¿Y qué dijeron ellos? Amós 2:12, mas vosotros a los profetas mandaste diciendo, no profetizáis. ¿Se acuerdan? Dios les había mandado a Amós y le había dicho que se tenían que arrepentir, que tenían que volver. Pero ellos le dijeron, cállate. No hable. Oseas llama al arrepentimiento. Si vamos al libro de Oseas, ¿cuánto hay en el libro de Oseas? Y llama al arrepentimiento. Pero Oseas 8:14, ¿qué dice? Olvidó Israel a su hacedor. Ellos tenían los profetas ahí, en su propia tierra. Ellos tenían, los otros las mandaban a decir. Ellos tenían sus profetas en su propia tierra. Les decían, pero ellos no lo silenciaban, no le hicieron caso. Mismo el Señor dijo, ¿a cuántos profetas apedreasteis? Los matasteis. ¿Por qué? Porque los querían silenciar. Iban a su propia tierra. ¿Y Dios qué les dice? Voy a mandar a un profeta a la tierra enemiga, a la tierra de ellos. ¿Se dan cuenta? A la tierra de ellos. Profetizaron en la misma tierra y sin embargo no oyeron. Ahora, Dios había elegido a Israel ¿para qué? Dios tenía un propósito cuando eligió a Israel. Israel se creían que ellos eran los super porque Dios los había elegido. Ellos eran los especiales porque Dios los había elegido. Ellos eran los únicos, ¿no? Pero sin embargo, fíjense ustedes, ¿para qué Dios los había elegido? Los había elegido para que enseñen a otras naciones acerca de Él. Querida, cuando el Señor nos salva a nosotros, ¿pero para qué? Para que seamos testimonio a otros, para que hablemos a otros, para que le digamos a otros. Nosotros a veces nos complacemos tanto, estamos todas juntitas, qué lindo, ¿no? Pero ¿qué de los que se pierden? Dios había elegido a Israel para que sea un testimonio a todas las naciones, para que le enseñen. Miren lo que dice Isaías 49:6. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Postreros de la tierra. No se tenía que quedar ahí en Israel. Ellos tenían que hablar. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? No hablar. Representarlo ante las naciones. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero en cambio, ¿qué hicieron? Debían influenciar al mundo porque ellos tenían que ser diferentes. Porque dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada, gente especial. Ustedes son los que tienen que ser el intermediario entre la gente y Dios. Ellos lo que tenían que hacer. Sin embargo, ellos tenían que influenciar al mundo con Dios. Ellos tenían la ley de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios. Ellos eran los que tenían que salir. Ellos conocían al Dios único. Sin embargo, se dejaron influenciar. En vez de influenciar, se dejaron influenciar. En vez de ser de bendición a otros y hablar a otros, dejaron que otros se metan con ellos. ¿Y de qué manera les parece ellos se dejaron influenciar? Por ejemplo, los ídolos. La primera cosa, los ídolos se copiaban de los demás. ¿Se acuerdan cuando dijeron, queremos ser como las demás naciones, queremos rey? Ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos un rey.
Queremos ser como las demás naciones, ídolos. Queremos ser que las chicas bonitas de las moabitas, que las chicas bonitas de las otras, nos casamos con ellas. Dios le había dicho no. Se dejaron influenciar. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que el pueblo de Israel fracasó. Y Dios les quiere dar una gran lección. Ahora les quiere dar una gran lección. Ustedes tienen la palabra aquí. Ustedes tienen la tarea aquí. ¿No la hicieron? Van a ver lo que yo voy a hacer. Y lo manda a Jonás. Dios envía a su profeta a una nación pagana. ¿Recuerdan cuando María nos habló de Nínive, no? Ahora vamos a ver algo. Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Realmente era una nación pagana y mala. Levántate y ve a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Les doy todos estos datos para que cuando ustedes después lean el Antiguo Testamento se den cuenta. Es la capital de Asiria. Fue fundada por Nimrod, y Nimrod quiere decir rebelde. Este fue un bisnieto de Noé. Génesis 10:11 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Fíjense que acá tiene a Babel. ¿Se acuerdan de Babel? De la torre de Babel. Rebelde. Vamos a levantar una torre. Vamos a llegar hasta el cielo. No, ¿para qué queremos a Dios? Y este delante de Dios, no es que él estaba reverentemente delante de Dios, como decimos, venimos delante de Dios en oración. No, era que estaba en contra de Dios, es lo que quiere decir. Este delante de Dios es que estaba en contra de Dios. Hacía cosas en contra de Dios. Su corazón rebelde. Así fue fundada Nínive y así siguió. No solamente por un fundador, sino por todo lo que hicieron. Gran ciudad, dice el capítulo 3, versículo 3, dice que era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Se calcula que más o menos tenía 50 kilómetros de largo y 20 de ancho. Por una ciudad dice que era una de las más grandes de aquellos tiempos. Era como decir, era el primer mundo de aquellos tiempos, ¿no? Era la avanzada. Este era Nínive. Y era una gran ciudad, no solamente por lo ancho, por lo grande, sino por lo majestuosa que era. Fíjense, edificios grandes. Fíjense los edificios. Tenía un palacio con 71 habitaciones. Este era el palacio. Fíjense, uno dice, Nínive, pensaba que era tienditas, ¿no? Unas cositas. ¿No? Mírenlo. ¿Y saben qué? En el año 1839, creo algo por el estilo, no me acuerdo bien la fecha, se encontraron restos. Y es lo que empezaron a excavar, porque empezaron a hacer excavaciones. Han encontrado cosas fabulosas y han tratado de reconstruir. Y en Inglaterra están tratando de construir la biblioteca, que ahora les voy a mostrar, les voy a mostrar la figura, de la biblioteca que tenía. Ya está bastante avanzado, lo están haciendo en Inglaterra. Entonces, 71 habitaciones. El interior del palacio. Ese era el interior del palacio. No vivían nada mal estos, ¿no? Biblioteca de estas con más de 22.000 tablillas. Claro, no tenían libros, eran las tablitas. Pero se han encontrado las tablillas. Y se encontraron más de 20.000. Y ya, claro, imagínense que algunas están rotas, deterioradas. Así que imagínense, se calcula que había muchos más. Se encontró un tesoro ahí. Y esa es lo que están tratando de reconstruir en Inglaterra. Esa es la biblioteca, así la tienen el modelo. Ahora, Nínive, la gran ciudad. Esa es la Nínive, la gran ciudad. Murallas muy grandes. Dice que la muralla china se pueden pasar 2 carros, ¿no? Esta se podía pasar 3 carros. O sea que era muchísimo más grande, más ancha. Por eso ellos se sentían tan confortables ahí, porque pensaban que nadie le iba a pasar, que no había enemigos que podían venir adentro.
La población se calcula, una población, si ustedes vamos a 4:11, el último versículo, dice, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. O sea, los que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha piensan que son niños, ¿no? Debajo de 4 o 3 años, debajo de eso. Calculan que más o menos podría ser una población de unos 600.000 personas. Para aquellos tiempos eran muchísimo. Era todo un poder. Sería el primer poder que habría en aquel mundo. ¿Cuál era el pecado de los ninivitas? Bueno, Nahum 3:1 dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Sanguinaria, llena de mentira, rapiña. Y rapiña y pillaje. La religión, bueno, perdón, ya me fui un poco. El pillaje, la rapiña es a tomar cosas violentamente. Esa es la rapiña, lo que estuve leyendo. Es que toman cosas violentamente. Y estos eran tan sanguinarios que iban a cuando invadían, no solamente iban y tomaban las riquezas, sino que se tomaban los esclavos, pero los torturaban. ¿Por qué? Porque era el reinado del terror. Entonces era como, más terror tienen, los otros más no se iban a defender. Entonces era el reinado del terror, era horrible lo que tenían ellos. Entonces, llena de mentira, de rapiña y de pillaje. O sea, eran realmente pecados monstruosos los que tenían. Pero saben, a mí lo que yo veo es que delante de Dios nada pasa desapercibido. Uno puede decir, bueno, pero esto no puede pasar, ¿no? Como que, ¿por qué hay tanto esto? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios? ¿Dónde está? Dios está y está viendo y un día juzga. Un día juzga. No nos confundamos. Dios juzga la injusticia y juzga la crueldad. Entonces, la religión, eran politeístas, múltiples dioses. Muchos piensan que eran 2.500 divinidades que tenían. Hacían dioses de cualquier cosa. Pero tenían su dios principal, que era Asur. Ellos decían que era el rey de los dioses y el dios de los reyes. O sea, este Asur estaba por encima, aparte de todos los dioses que tenía, pero este Asur era el máximo. Entonces, este era Asur. Siempre con un arco, en todas las imágenes que van a ver es con un arco con la flecha extendida, porque es lo que es. Guerrero. Entonces, el templo idólatra de Nínive, ahí está, ¿ves? Y allí arriba, donde está esa cosa azul allá, ahí donde ofrecían los sacrificios humanos. Era el templo idólatra de Nínive. Entonces, el mandato, levántate, ve y habla. Levántate, ve y habla. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás se levantó para... obedeció. Jonás obedeció. Dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios. Imposible huir de la presencia de Dios. Imposible huir de la presencia de Dios. Dice el Salmo 139 del 7 al 12, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Imposible huir de la presencia de Dios. Pero ¿qué hace Jonás? Primero, escape imposible. Escape imposible. Jonás en acción. Descendió a Jope, y esto hoy es Jaffa. Si ustedes van a buscar en el mapa, Jaffa ahí es. Y quiere decir belleza.
Job. Encontró un barco. Uy, qué casualidad, ¿no? Qué buena noticia, me encontré un barco. Seguramente Dios está conmigo, me encontré el barco. Pagó su pasaje y se va rumbo a Tarsis, que queda en España. Él entonces se levantó, huyó, descendió, pagó y entró en el barco. Ahí se va, lejos de la presencia de Dios. ¿A dónde me podría huir de tu espíritu? Lejos de la presencia de Dios. Para que tengan una idea, ahí está Jonás, si ven donde arrancó la flechita y a dónde se tenía que ir. ¿Ven? ¿Lo vieron? ¿Sí? A lo mejor no todas estas vieron. Me interesa que miren esto porque es bien... ahí estaba Jonás y de ahí se iba para Nínive. Tenía que ir. ¿Qué hace él? Tomó el barquito y ¿a dónde se quiere ir? Ajá. Lejos de la presencia de Dios. Como si Dios no estaría en Tarsis, ¿no? Así que es imposible huir de la voluntad de Dios. Dios en acción. Jonás en acción, Dios en acción. Versículo del 4 al 17. Que es lo que vamos a ver. Como Dios ahora entra en acción. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Podemos huir, pero no podemos escondernos de la presencia de Dios. Podemos huir de la presencia de Dios, pero no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Cuidado, porque a veces tratamos. Pero es imposible. Dios hizo levantar un gran viento, una gran tempestad en el mar. La nave corría peligro, y es lo que dice ahí, ¿no? La nave corría peligro. Dios está en control de la naturaleza. Cuando Él dice, ¿quién dice no? Fíjense lo que dice en Mateo 8:27. El Señor Jesús estaba en la barca, y los hombres, cuando aquietó el agua, cuando aquietó la tormenta, dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Solamente a Dios pueden obedecer el viento y el mar. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. ¿Cómo sería esta tempestad tan grande que dice que los marineros tuvieron miedo? Imagínense. Y los marineros, no era que se iban a acobardar, los marineros hacían ese viaje muy seguido. Y realmente cruzar todo ese mar, ese océano, vieron lo lejos que tenían que ir, no era la primera vez que lo hacían. Había tormenta, pero esta era una tormenta que hasta ellos tuvieron miedo. Era un tormentón, digamos. Una tormenta no común. Dios había hecho algo. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres, la carga que había en la nave para descargarla de ellos. Querían aliviar la carga. Los marineros tuvieron miedo, invocaban a sus dioses. Querida, lo que llamas en el momento de necesidad, ese es tu Dios. ¿Cuándo se descubre nuestro corazón? Cuando tenemos necesidad, cuando tenemos en peligro, cuando tenemos problemas. ¿A quién recurrimos? Lo que llamas en el momento de necesidad, ese es tu Dios. Ellos invocaban a los dioses que ellos tenían. Comenzaron a tirar la carga del barco, todo lo que podían. Literalmente lo que dice en el idioma original es que Dios arrojó un gran viento. O sea que el viento era salido de Dios. Dios arrojó un gran viento. ¿Y Jonás? ¿Cómo estaría Jonás? Ay, sí, estaba orando y diciendo, Señor. Durmiendo. Versículo 5. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿No? Jonás estaba fuera de lugar, evidentemente. Yo digo que, no sé por qué yo pienso, ¿cómo es que no se despertó con semejante viento? Bueno, en mi mente había algunas
algunas soluciones a mi pregunta. Una, bueno, a lo mejor la inconsciencia del pecado, no, el pecado nos hace inconscientes. Otra podría haber sido, oh bueno, todo me salió tan bien, encontré el barco, me pagó el pasaje, encontré el lugar, acá me llevan, Dios está en esto, yo no me hago problema. Yo no sé qué pensaba, la Biblia no lo dice, pero evidentemente Jonás estaba fuera de lugar. Como profeta, no estaba en el lugar adecuado, tenía que estar en Nínive. No estaba en la posición adecuada, estaba durmiendo y tenía que haber estado con los demás allá arriba. No estaba haciendo lo que debía hacer, clamar a Dios que él conocía. La reprimenda, versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. La Biblia de las Américas dice, ¿cómo es que estás durmiendo? ¿No? ¿Cómo es que estás durmiendo? Dormilón. Levántate, clama a tu Dios. Un pagano que no conocía a Dios, al Dios de Jonás, le insta a orar. ¿Se dan cuenta? Él no había estado orando, porque no dice la Biblia que había estado orando. Estaba durmiendo, pero un pagano, él no conocía al Dios de Jonás, pero le insta a orar. Quizás tendrá compasión y no pereceremos. Entonces, los marineros en acción, versículo 7. Dijeron cada uno a su compañero. Los marineros en acción, perdón, todavía no llegamos ahí. Hicieron ellos todo lo que podían hacer, lo vimos, ¿no? Oraron, clamaron a sus dioses, tiraron todo lo que podían. El último recurso que tenían, bueno, esto no es nada normal. Hay un culpable acá. Hay un culpable. Vamos a buscar al culpable. ¿Y qué hacen? Echaron suerte. Y la suerte cayó en Jonás. En Jonás. Imagínense que ya todo esto Jonás estaba arriba. Por lo que sigue después. Así que imagínense que veía cómo los otros trabajaban y cómo oraban y demás. Y él estaba ahí mirando. Y ahora la suerte cae en Jonás. Echaron suertes. Era una costumbre muy común en esos tiempos. Algunos piensan que era un tipo de dados o cosas por el estilo que tiraban. Ahora, Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, el Señor está dirigiendo todo. Eso es lo que quisiera que ustedes vean, cómo Dios dirige todo. Para Dios no hay azar, Él está detrás de la suerte. No hay suerte, Dios está dirigiendo. David confiaba que su suerte era protegida por Dios. Dice el Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Una versión que leí dice, tú proteges todo lo que me pertenece. Tú sustentas mi suerte, tú proteges todo. Esa es la confianza que tenía David. Él no tenía que ir a echar dados a ver qué le iba a pasar. Sabía que el Señor sostenía su suerte. Dios está dirigiendo absolutamente todo. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a interrogarlo. Versículo 8. Jonás interrogado. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Por qué? ¿Qué oficios tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y a qué pueblo pertenece? Ahí ya los marineros los marinos ya empezaron a... Jonás, le salió la suerte. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Declaración de Jonás, versículo 9. Y es interesante, porque que no quería ir a Nínive para ir a predicarle a los paganos, ahora se resulta que está hablándole a todos los paganos que hay en el barco. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Fíjense las palabras que usa. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Soy hebreo, identificación con su pueblo. Temo a Jehová, identificación con su Dios. Pero no es un Dios más, no es un Dios como los otros. Es el Dios de los cielos, creador del mar y creador de la tierra.
Ahora, pónganse en el lugar de ustedes, de los marineros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está así? Si el Dios que honras, al Dios que crees, es el Dios que creó todo, ¿qué está pasando? Reacción de los marineros, entonces. 10 y 11. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová. O sea que, evidentemente, Jonás le dijo. No solamente le dijo a quién temían, sino por qué estaba pasando eso. Que estaba huyendo de la presencia de Dios. Pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Tuvieron más miedo. Si ese Dios tuyo es tan poderoso, no se explicaban por qué Jonás podía huir de la presencia de un Dios así. ¿Cómo es que? Qué increíble, ¿no? Que aquellos que no conocen a Dios alguna vez nos miren: ¿y cómo te comportás de esa manera? ¿No tienes un Dios poderoso? ¿No tienes un Dios poderoso? El mar se embravecía más. ¿Y qué haremos contigo? ¿Y ahora qué hacemos contigo? Ellos no querían ser responsables. ¿Ahora qué hacemos? No querían ser responsables de su vida. Otra cosa que le debe haber tocado tanto a Jonás, ¿no? Él no quería ir a Nínive a predicar allá, a salvar a tanta gente. Sin embargo, estos marineros estaban teniendo consideración por su vida, porque empezaron a tirar más cosas todavía, pero el mar seguía embraveciéndose cada vez más. Trataron de llevar la nave al puerto, pero tampoco. Dice 13 al 15, la solución de Jonás es: él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Échadme al mar, el mar se les va a aquietar. Sabía que Dios envió la tormenta. Sabía que Él era la causa, pero prefería morir antes que obedecer. Tírenme al mar. Miren, podía haber dicho: miren, yo me bajo, arreglo las cosas con Dios, oro, le pido perdón, sí, voy a ir a Nínive, me tomo otra cosa. No, tírenme al mar. Prefería morir antes que obedecer. Marinos preocupados, del 13 al 15. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Entonces clamaron a Jehová. Fíjense, ahora a Jehová, al Dios de Jonás. Claman al Dios y le dice: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quitó de su furor. Trabajaron duro, no pudieron hacer nada. El mar se embravecía aún más y reconocen la soberanía de Dios. Has hecho como has querido. Qué increíble, estos marineros que ahora reconocen: tú has hecho lo que has querido. Y ahí tomaron a Jonás y al agua, y el mar se aquietó de su furor. Ahora, temor reverente de los marinos, versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Entonces, temieron a Dios, ofrecieron sacrificio, hicieron votos. Qué increíble, al ver todo esto que pasó, ellos realmente confiaron que había un Dios todopoderoso, un Dios al cual ellos tenían que obedecer. Mientras Jonás se iba hundiendo, porque ellos lo vieron, que lo tiraron por el agua y se desapareció. ¿Qué sentía Jonás? Miren, el capítulo 2, del versículo al 3 al 6, vamos a ver algunas cosas que él podía hacer, que él sentía. Dice, capítulo 2 de Jonás, versículo 3 al 6. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Imagínense todo lo que va sintiendo, ¿no? Pónganse en la piel de Jonás ustedes. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él se creía que ya moría. Imagínense, se va hundiendo y pasa todo esto que le está describiendo acá. Hundiéndose, tragando agua, las algas se le enredan en el cabello, llegó al fondo, ya creía que era el fin. Sin salida, muerte segura. Pero, el rescate imposible. Rescate imposible. Dios tiene un plan de rescate. Claro, yo le digo, cuando yo leía esto, a mí yo que sufro de claustrofobia. Capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Hay una versión que dice que Dios designó un gran pez. Fíjense que no dice una ballena, no sé qué pez era, pero puede ser que Dios lo haya hecho, no sé. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Tenía preparado un gran pez, lo designó. Dios lo tenía preparado para Jonás. En el momento en que ya creía que se iba a morir, imagínense, ya estaba tragando agua, Dios tenía preparado un pez. La gracia de Dios demostrada a su desobediente profeta. La gracia de Dios demostrada allí. Entonces oró. Ahora. Entonces oró. Parece alguna de nosotros, ¿no? Cuando nos aprietan, ahí sí oramos. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Cuándo? Cuando estaba en problema. ¿Dónde? Desde el vientre del pez. ¿A quién? A Jehová su Dios. A Jehová su Dios. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Estaba en problema y estaba adentro del pez. Yo no sé cómo estaba. Yo no sé si estaba parado, si estaba acostado, si estaba, no sé, parado me imagino que adentro del pez, no. Pero imagínense lo que habrá sido eso. Yo no sé, pero estaba dentro de un pez. Elementos de la oración de Jonás. Vamos a ver 4 elementos que tiene la oración de Jonás. Primero, versículo 2 al 6, vamos a ver que tiene honestidad. 7, 8, arrepentimiento, confesión. El 3, versículo 9, acción de gracia. Y el versículo 9, a lo último, doblegar la voluntad, doblega su voluntad. Ahora, honestidad, versículo 2 al 3, y dice: y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás reconoció que estaba a punto de morir. El Seol es eso, la muerte, ¿no? Estaba a punto de morir, él lo reconoce. Ya estaba a punto de morir. Era Dios quien lo puso en esa situación. Versículo 3 dice: me echaste tus ondas y tus olas. No fueron los marinos, no fueron los marineros que lo tiraron, fue Dios el que lo puso en esa situación. No era la tormenta, era Dios que estaba detrás de cada cosa. En medio de esa situación, Jonás confiaba en Dios. Versículo 4 dice: aún veré tu santo templo, perdón. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Versículos 5 y 6. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Entonces, cuando ya estaba a punto de morir, él sabía que el que lo sacó es Dios. Jonás confiaba que aún en medio de todo eso, Dios estaba obrando en él. Cuando creía que no había esperanza, Dios intervino. Dios siempre interviene por su gracia, no porque lo merezcamos. Cuando se sientan desanimadas, piensen en Jonás. Si Dios tuvo misericordia de Jonás, también va a tener misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque es amor a su nombre, no porque nosotros lo merezcamos. Es amor a Él, es por lo que Él es, por la fidelidad de Dios, no por nuestra fidelidad. Dios de los recursos infinitos. Arrepentimiento y confesión, el 2, 7 y 8.
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Misericordia, en versículos 7 y 8, Jonás sabía que llegó al límite de sus fuerzas. Él no podía hacer nada. Él que sí podía hacer, que podía, era Dios que vive en santidad. Reconoce, Dios vive en santidad. Reconoce dónde Él estaba. Había seguido su propia vanidad, su propia voluntad. Y Él dice acá, los que siguen vanidades ilusorias. Y una vanidad es algo hueco. Su propia voluntad. ¿Y qué? Son ídolos. Hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Había seguido su propia voluntad. Y cuando seguimos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, abandonamos la misericordia de Dios. No estamos expuestas a la misericordia de Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento y la confesión de Jonás, ahí adentro del pez. ¿Okay? No nos olvidemos dónde estaba, porque acá nos parecen palabras y nada más. Fíjense, ya me está faltando el aire de estar encerrada ahí adentro. Acción de gracias. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Con voz de alabanza te ofreceré. Ofreció alabanza estando dentro del pez. Esto me encanta, porque no es que después que salió alabó al Señor. Estaba alabando al Señor adentro del pez. ¿Se dan cuenta? Ofreció alabanza estando dentro del pez. Su condición no había cambiado, seguía dentro del pez. No tenía esperanza de ser librado. Nosotros sabemos el fin de la historia, pero él no. Él dijo, no me morí ahogado, a lo mejor no por las aguas, ahora me muero acá adentro. No sabía qué iba a pasar. No tenía idea. Sin embargo, había encontrado algo muchísimo mejor. Había encontrado nuevamente la gracia de Dios en él. Por eso él alaba y da acción de gracias a Dios. Ahora, doblegó su voluntad. Versículo 9, al final dice, pagaré lo que prometió. ¡Ay, finalmente! Pagaré lo que prometí. Ahora sí estaba dispuesto, no su voluntad, sino la voluntad de que lo enviaba. Querida, si no cedes a la voluntad de Dios, quizás te traiga un pez. Mejor que empecemos a doblar nuestra voluntad y hacer lo que Dios quiere en nuestra vida. Porque la salvación es de Jehová, es lo que él dice, la salvación es de Jehová. La salvación es posible al hombre pecador solamente porque Dios la hace posible, no hay otra manera. Entonces no nos sentiremos totalmente liberados hasta que aceptemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. No nos vamos a sentir liberados. Tenemos que aceptar qué Dios tiene para mi vida, dejar las vanidades, ilusiones, la que yo quiero, lo que era, para aceptar qué Dios tiene. Esta es mi realidad, aceptarla. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez. Otra vez lo manda. Qué increíble, ¿no? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No sé si le causó náusea. No sé lo que pasó al pez. La cosa que lo vomitó, ¿no? Fíjense lo que la Biblia de las Américas dice. Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Dios otra vez moviendo, ¿no? El Señor dio orden al pez. Toda la creación obedece a su creador. A su orden, poderosa tormenta. Y el mar se aquietó. A la orden de Dios, el pez tragó a Jonás y el pez lo vomitó. Todo obedece a la orden, a la voz de Dios. ¿Se dan cuenta que hasta ahora vemos que todo obedece a Dios, todo obedece, menos el profeta? ¡Qué increíble!, ¿no? Todo está y obedece a Dios. No, el hombre, el ser humano, no. Ahora, la gracia de Dios mostrada al cuidar a Jonás, por más de lo que sea, Él lo siguió cuidando. ¿Y no es así en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos sido rebeldes? ¿Y cuántas veces el Señor nos ha cuidado y nos ha extendido su misericordia? La comisión renovada. ¡Wow! Y aquí sí que me encanta. Capítulo 3. Segunda oportunidad. Dios es el Dios que me da una segunda oportunidad. ¿Te sientes que fallaste? ¿Te sientes que quizás fracasaste? ¿Te sientes como que la hice mal? Hay una segunda oportunidad. Y Dios te la da. Se la dio a Jonás. Fíjense, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez
a Jonás diciendo, segunda oportunidad, diciendo, es por su gracia, es por la gracia de Dios, no es porque Jonás se lo merecía. Dios puede hacer la obra sin nosotros, no es que no había ningún otro, nada más que Jonás. Bueno, me falló, que se vaya al fondo del mar y se terminó, me busco otro. No, Dios no es así, sigue trabajando con el pedazo de barro que se quiebra delante en las manos de Dios. Sin embargo, Él sigue trabajando. Dios puede hacer la obra sin nosotros. Dice Lucas 19, 38 al 40. Y es cuando el Señor entra, que el Señor entra ¿cómo se llama? En el domingo de Ramos. Y entonces dice que los fariseos les decían que díganles que se callen, porque lo estaban aclamando. Y él les respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El Señor podría, aunque las piedras podrían clamar, pero el Señor nos utiliza a nosotros. El Señor nos utiliza a nosotros. Tenemos que sentirnos privilegiadas por esto. Nos utiliza a nosotros. La maravillosa gracia de Dios que sigue tratando con nosotras, a pesar de nosotras. Por su gracia, Él nos utiliza. El mandato, versículo 2. Levántate y ve a Nínive. Ay, no cambió. ¿Se dan cuenta que Dios no cambia? No cambia de idea. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Levántate y ve a Nínive. Proclama, dilo en alta voz, eso es lo que es proclamar, decir en alta voz. El mensaje que yo te diré. No podía cambiar el mensaje, no podía decir lo que él quería. No era lo que Jonás le parecía, tenía que decir la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros vamos a hablar y a predicar, tenemos que predicar la palabra de Dios. No lo que a nosotros se nos ocurre, sino lo que Dios dice. Versículo 3, obediencia. Ahora sí, obediencia. Se levantó Jonás y fue a Nínive. Versículo 4, su mensaje. No era para hacerse popular, Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Fíjense el mensaje que traía. Jonás no les habló de su experiencia. Seguramente la historia de Jonás había sido oída por los ninivitas, pero él no le habló de su experiencia. El Señor dice que Jonás fue una señal para los ninivitas. Jonás no le habló de sus experiencias, le habló del mensaje que Dios le había dado. Lucas 11:30 dice que Jesús dijo, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, por eso es que muchos piensan que sí sabían lo que le había pasado a Jonás. Había sido una señal para los ninivitas y le dice, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Lo dice Mateo 12:40, el mismo Señor lo dice. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, fíjense que aún el Señor dice gran pez. Porque el Señor también lo dice, muchos piensan que esto es una fábula, un cuento, una analogía. El Señor lo dice, fue un caso real, y el Señor lo nombra. Y dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Claramente el Señor se está aludiendo a la muerte y resurrección del Señor. Así como le pasó a Jonás, así el Hijo del Hombre iba a ser. Esa fue la señal. Respuesta imposible, versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¡Wow! Los hombres de Nínive, estos perversos, estos paganos, estos que eran crueles, ahora creen. Y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Ahora, para que haya arrepentimiento, tiene que haber una fiel predicación a la palabra, no historias o emociones. Él podía haber ido y contado qué había pasado en ese vientre del pez, lo que había sentido cuando le crujían las tripas y cómo había... Le podía haber contado un montón de cosas. Yo no sé lo que había en el estómago del pez aparte de Jonás, no sé, pero me imagino, no sé, ni me quiero imaginar, ¿verdad? Entonces podía haber llevado a la emoción. Sin embargo,
Sí, él dijo lo que Dios le había dicho. ¿Se dan cuenta que no valen nuestras emociones ni nuestras experiencias? Lo que vale es la palabra de Dios. Decir lo que Dios nos manda que digamos. Jonás dijo lo que Dios le había mandado que dijera. La palabra es la que tiene poder para cambiar vida, no mis emociones. Los ninivitas creyeron a Dios, no creyeron por la experiencia de Jonás. Creyeron a Dios. Evidencias de un verdadero arrepentimiento. ¿Se arrepintieron de verdad estos ninivitas? Fíjense que hay evidencia. 5 al 8. Dice, y se vistieron, tomaron acción mostrando fe. Eso es lo que hace. No es que al hacer esto se iban a arrepentir, pero iban a mostrar el arrepentimiento, ¿no? Tomaron acción mostrando fe. Se vistieron de cilicio. Esto es una profunda tristeza. Dice, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales y bueyes y ovejas, fíjense, hasta los animales los puso en ayuno. No gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Los cilicios mostraron una profunda tristeza. Es una tela muy tosca, como si fuese muy áspera, y ponérsela arriba del cuerpo. Con eso, aparte de la incomodidad que le causaba, mostraban una profunda tristeza, un profundo dolor. Ayunar, dolor por haber pecado. Aún el rey hizo esto. Clamen a Dios con fuerza, eso es lo que dice el rey. Clamen a Dios, clamen a Dios. Y Dios está con mayúscula, así que al Dios vivo y verdadero. Conviértase, ¿qué es conviértase? Fíjense, cuando estudiamos Amós, ¿qué dijeron el pueblo de Israel? No nos convertiremos, no volveremos, no nos arrepentiremos. No, no y no. Ellos, vuélvanse. Un llamado a todos. Vuélvanse, conviértanse. Vuélvanse de sus mal caminos. Dejen la rapiña, el robo, saqueo violento. Déjenlo. Y estas son las evidencias. Porque quién sabe si, dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Reconocieron pecados específicos, y cuando hay un verdadero arrepentimiento, uno tiene que reconocer pecados específicos en la vida. No, te pido perdón por todos mis pecados, amén. Eso no funciona. Había pecados específicos. Uno de ellos es la rapiña, violencia, odio. Sabían que no merecía nada. Solo esperaban la misericordia de Dios. ¿Quién sabe si? Solo esperaban la misericordia de Dios. Un pueblo pagano, un pueblo que siempre vivió de espalda a Dios, sin embargo, ahora con un corazón hacia Dios. Y versículo 10 dice, vio Dios y se arrepintió. Ahora que hay como un problemita, porque Dios se arrepiente, dice el número 23-19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero este es un lenguaje humano. Un lenguaje humano para decir esto. Dios destruye cuando no hay arrepentimiento. ¿Cuántas veces Dios mandó a decir a su pueblo que se arrepintieran, porque si no iba a venir la desolación, iban a venir el cautiverio, los iban a llevar cautivos? Dios les advertía y ellos no. Dios destruye cuando no hay arrepentimiento. Éxodo 34:6 dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Arrepentimiento. Dios detiene el castigo. Cuando hay arrepentimiento, Dios detiene el castigo. Este es Dios. No quiere la destrucción. Dios lo ama. Por eso envía una y otra vez el llamado. El arrepentimiento de ellos fue genuino. Dios conoce el corazón.
¿Y por qué? El mismo Señor da testimonio de esto. Mateo 12:41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. El Señor está diciendo esto. Los hombres de Nínive se arrepintieron por la predicación de Jonás, y aquí es más que Jonás. Quiere decir que hay un arrepentimiento genuino. La gracia de Dios demostrada a una nación pagana. Ahora, cuestionamiento imposible, el cuarto. Ya estamos arribando. Cuestionamiento imposible. Cuestionar la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no me gusta, ¿no? Pero Jonás 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Tuvo éxito y se enojó. Miren ustedes qué misionero. Tiene éxito, 600.000 convertidos y se enojó. Se apesadumbró en extremo y se enojó. Le pongo lo que leí otras versiones porque a veces se nos amplía un poco para ver el gran enojo que tenía. Apesadumbró en mucho, desagradó en gran manera, disgustó mucho. Describe el gran enojo de Jonás. Jonás estaba enojado. No hay vuelta que dar. Estaba enojado. ¿Por qué estaba tan enojado? ¿Por qué estaba tan enojado? Jonás pone al desnudo su corazón. ¿Había obedecido? ¿Había ido? ¿Había predicado lo que Dios le había dicho? Tuvo éxito a pesar del mismo, pero a este misionero le faltaba amor a los perdidos. No es solamente ir a hacer una obra, tenemos que amar a aquellos a que vamos a servir, amarlos. A él le faltaba este punto tan importante. Versículo 2, y fíjense cómo le habla Dios, Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Porque me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo por eso me fui. Ajá, qué linda excusa, ¿verdad? Dios perdonó a quienes él aborrecía. Recuerden que este pueblo había hecho mucho mal a su pueblo, el pueblo de Jonás. Lo había invadido, a muchos los había torturado. Acuérdense que eran del terror. Él los aborrecía. Lo que menos quería es que se convirtieran. La razón de su ida a Tarsis era por eso. No quería que se convirtieran. La misericordia de Dios lo había librado de una muerte segura. Le había dado una segunda oportunidad. Él había dicho: la salvación es de Jehová. Pero no para los enemigos. La salvación es para mí, pero no para los demás. Versículo 3 y 4. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Prefería morirse antes de ver a los otros perdonados. Jonás prefiere la muerte. Dios responde con una pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? A mí lo que me admira es cómo Dios no se desentiende del profeta. Él está ahora tratando con su corazón. Dios no se desentiende, va a tratar con el corazón de Jonás. Y lo va a tratar de una manera muy especial y con lecciones didácticas, como hace Dios. Como hace Dios. Jonás no responde nada. Simplemente, fíjense lo que hace el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Quiere decir que es algo inmediato. Dios le dice: ¿haces bien en enojarte tanto? ¡Pum! Se levantó y se fue. Como decimos, lo dejó con la palabra en la boca.
Se levantó y se fue. Es una acción inmediata. Salió de la ciudad, abandonó su misión. Dios no le había dicho que se fuera. Acampó fuera. No quiero saber nada con esos que están ahí. Me fui afuera. Me imagino que habría algún motel, había algún hotel, no sé, algo para que pase la noche. No, me voy. Acampó fuera. Se hizo una enramada, la hizo su propio refugio. Enramada es como de palos hecho, imagínense dónde estaba, así que se hizo algo a su gusto. Su propio refugio. Y se volvió un espectador, se sentó a ver qué pasaba. Yo digo que le habrá dicho, voy a ver, porque en una de esas no se arrepintieron nada de veras. Y si no se arrepiente, Dios lo destruye. Voy a ver qué pasa. Qué amor de misionero, ¿verdad? Versículo 6, Dios en acción. Preparó. Y preparó Jehová. Vamos de nuevo con las preparaciones. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahí está la calabacera. Esa es una planta de ricino, que dice la calabacera es una planta de ricino, donde tiene hojas muy grandes y es como un tipo de enredadera, se va para arriba del refugio que se había hecho él, y claro, había sombrita, porque el refugio no le alcanzaba a tener sombra. Y se alegró tanto, la primera vez que lo vemos a Jonás contento. ¿Por qué? Porque ahora se había aliviado su malestar físico. Fíjense el egoísmo que tenía, ¿no? Mi comodidad. Pero Dios también preparó un gusano. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dice la Biblia de las Américas, pero Dios dispuso, ¿se dan cuenta? Dios dispuso, no es que, de casualidad vino el gusano, Dios lo mandó. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Dios preparó lo que Él dispuso. Versículo 8, también preparó. Y aconteció que salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Otra vez se quiere morir. Diciendo, mejor sería, para mí que era un depresivo, ¿verdad? Mejor sería para mí la muerte que la vida. Dice que es el viento siroco, ¿no? Que viene del Sahara, así que un viento seco, que es un viento fuerte, muy recio, pero aparte de eso, seco, y trae mucha arena y terrilla y todo. Y dice que el sol hiriente, Jonás se desmayaba por el calor que tenía. Desea la muerte otra vez. Y Dios, más que su bienestar físico, está interesado en su bienestar espiritual. A él le importaba mucho la sombrita, pero él está interesado en su propio corazón. Por eso está tratando ahí. En su enojo, Jonás no podía ver que la calabacera se secó, pero que Dios estaba allí. El gusano es transitorio, pero Dios es eterno. Dios le está dando una gran lección. Él es soberano. Él es soberano. Dios es eterno. Dios es soberano. Tiene absoluto control sobre la creación. Y ahora Dios rompe el silencio. Hasta ahora Dios no decía nada, solamente mandó, preparó, hizo. Ahora Dios rompe el silencio. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te enojas por la calabacera? No le pregunta, fíjense qué interesante, no le pregunta, ¿y por qué estás enojado, Jonás? Le señala la causa del enojo, la calabacera. Respuesta de Jonás, mucho, hasta la muerte. ¿Sabes? ¿Se imaginan? Mucho, hasta la muerte. Causa de sus deseos de morir. Prefirió morir antes de ir a Nínive. Tírame del agua. Prefirió morir al ver que Dios perdonaba a los que él aborrecía. Ahora prefiere morir por una planta que se secó.
Dios le hace ver la verdadera causa de su enojo. Está descubriendo su corazón. Y dijo, versículo 10, y dice: y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Se enojó por una planta por la cual no hizo nada, solo disfrutó su sombra un día. Un día, ni se encariñó tampoco, un día. La verdadera causa es la interna, no es la calabacera. Su verdadera causa es la interna de su corazón. El egoísmo, la falta de compasión, la falta de amor por los perdidos. Esa era la verdadera causa donde Dios nos está poniendo ahora al descubierto. Su propio corazón. Muchas veces en medio de las pruebas tan grandes que tenemos, a veces Dios está revelando nuestro propio corazón. ¿Qué hay ahí? El egoísmo, la falta de compasión, la falta de amor por los perdidos. Versículo 11, el contraste, el amor de Dios. Versículo 11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Compasión de Dios por la gente, compasión por su creación, por los animales. Muchos animales. Miren que nombra a los animales. La gracia de Dios mostrada al seguir tratando con el corazón de Jonás. Lección para nosotros. No podemos huir de la voluntad de Dios. No podemos huir de la voluntad de Dios. Quizás soñamos con otras cosas. Cuidado, que a veces es peligroso. Porque eso es idolatría. Es querer algo que Dios no me ha dado. Debemos aceptar la voluntad de Dios y el lugar de Dios que el Dios me puso. A veces queremos huir del lugar donde estamos, tan lejos como a Tarsis. Y Dios me dice: quédate ahí, donde estás, porque ahí yo te voy a mostrar mi gracia. Debemos obedecer la voluntad de Dios con un espíritu de gratitud, con un espíritu complaciente, con un espíritu no como el de Jonás, de quejas, deseando morir a cada rato. No debemos cuestionar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta para nuestras vidas. Él sabe, Él conoce y Él sabe dónde estamos. No podemos hacer la obra de Dios si no tenemos un corazón de amor por los perdidos. Cuidado, que a veces aquella gente está en nuestra propia casa. Si tienes esposo que no es creyente, ¿cómo lo tratas? Si tienes hijos que no son creyentes, ¿cómo lo tratas? Si tienes padres, familia, a veces en la propia casa. Amor para aquellos que no creen todavía, pero no sabemos la obra que el Señor puede hacer. Amor a los perdidos. Libro de los imposibles, dijimos, ¿verdad? Cuando empezamos. Humanamente, sí, porque fue imposible muchas cosas. Pero Dios muestra su absoluto poder. Pero también yo veo que es un libro sobre la gracia soberana de Dios. Con su profeta, con un pueblo enemigo. Y esta misma gracia es la que gozamos hoy. Tú y yo. Es la misma gracia. Y es la misma gracia con la cual hoy podemos disfrutar. Recordemos, si estás lejos de Dios, Dios te llama. A lo mejor no estás en Tarsis todavía, pero estás rumbo a Tarsis. Dios te está llamando. Acepta la voluntad de Dios en tu vida. Quizás todavía no conociste a Cristo como tu Salvador. Recuerda, el Señor da la oportunidad y al arrepentido perdona. Pero que no tenga Dios. No dice que sea lento para la ira, no quiere decir que no tenga ira. ¿Saben qué pasó con Nínive? Unos 50 años después de esta historia, más o menos 40, 50 años, Nínive volvió a las andadas. Pasó esta generación, vino otra generación, volvió a las andadas. Arrasó Israel, los llevó cautivos.
Y el pueblo de Israel nunca más volvió a la tierra. Dejó a algunos pobres por ahí, pero nada más. 150 años después de Jonás, Nínive fue completamente destruida. ¿Por qué? Porque Dios les había advertido. Dios dice que es lento para la ira, pero no dice que no tiene ira. Y se tarda porque busca el arrepentimiento. Pero cuando no hay destrucción. Y la palabra de Dios se cumple. Y la hemos visto. Que esto sea una palabra de advertencia para aquellos que están como a veces como jugando a la iglesia, yo llamo, ¿no? Sí, venimos a la iglesia, sí, cantamos, sí, pero no hay un compromiso real. No hay un fruto, no hay una muestra de que Cristo está obrando en su corazón. ¿Por qué no quebrar este duro corazón que tenemos y decirle, Señor, aquí estoy? Sabiendo que el tiempo se acorta, el Señor viene pronto. El hecho, la pregunta es, si Él viene, ¿irás? ¿Te irás con Él? Porque aquí va a haber una destrucción tremenda. Que el Señor, por medio de este libro, nos haga ver que no solamente Jonás es un libro del hombre que se lo tragó la ballena. Es el libro acerca de la gracia, la misericordia de Dios, la gracia redentora de Dios, que sigue obrando. Y después de tanto tiempo sigue obrando, aún hoy. Y aún hoy hay lugar. Si hoy arrepentida vuelves al Señor. Y aquella que ya somos del Señor, no podemos resistir la voluntad de Dios. Y no podemos salirnos de la voluntad de Dios. Y demos gracias por el lugar donde estamos. Porque el lugar donde estamos es donde Dios nos ha puesto. Y nos va a dar la gracia para florecer en el lugar donde estamos. Que el Señor nos bendiga.